Déjame decirte algo. En Dios no hay coincidencias. En Dios solamente hay tratos de Dios con nosotros. No coincidencia. Cuando de repente se coinciden dos cosas, presta atención. Abre tu oído espiritual. Abre tus ojos espirituales y date cuenta que Dios está comunicándose sobrenaturalmente contigo. Y cuando Dios se comunica sobrenaturalmente contigo, ¿sabe para qué lo hace? Para que tú te des cuenta que Él está ahí contigo, presente, pendiente a ti, cuidándote a ti y tratando de entablar una comunicación abierta, donde no sea solamente tú pidiéndole a Dios o tú hablándole a Dios, sino que sea Dios respondiéndote a ti y Dios enseñándote que Él también está ahí contigo y que Él también puede en su manera hablarte para atrás a ti. Dios comienza, si tú prestas atención en los momentos que Dios te habla, ¿sabe qué va a pasar? Que se va a adiestrar, tu oído espiritual se va a comenzar a adiestrar y tú te vas a dar cuenta más seguido de Dios comunicándose contigo. Un bebé no nace sabiendo hablar. Un bebé tiene que aprender a hablar. Y de repente un bebé comienza a decir palabritas, comienza a decir mamá, comienza a decir papá. Espiritualmente hablando, es igual que un bebé. Espiritualmente hablando, tú no del todo comienzas a escuchar a Dios. No. Eso comienza a desarrollarse. El poder escuchar a Dios comienza a desarrollarse con el uso y el intercambio y la madurez y el crecimiento y con el contacto continuo con Dios. Comienza tu oído a darse cuenta. La Biblia dice que Elías estaba en una cueva y dice que él escuchó que venía un viento recio y se dio cuenta que Dios no estaba en el viento recio y de repente vino un terremoto y dice que Dios no estaba en el terremoto y que vino un fuego y que Dios no estaba en el fuego, pero dice que vino un silbo delicado y apacible, bien sublime, bien casi que no se podía escuchar, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías se dio cuenta de eso, dice que se cubrió su rostro y dijo, Dios está aquí. Y se dio cuenta que Dios estaba ahí. Cuando tú comienzas cuando tú desarrollas tu escuchar a Dios en cosa después más mínima, tú vas a comenzar, Dios va a tener el acceso a hablarte a ti en cosas más sublimes. Déjame decirte algo, Dios quiere abrir los medios de comunicación entre tú y Él. Y Dios comienza, escúchame esto, Dios comienza con lo que nosotros llamamos confirmación. Recibes una palabra aquí y Dios te la da por otro lado, o recibes o miras algo, una foto o algo que tú viste en Facebook, puede ser que lo veas en el trabajo, puede ser que lo veas en la calle, lo que sea, y de repente otra gente viene y te habla de la misma cosa y son cosas concernientes, quizás rodeando algo que tenga que ver con Dios. ¿Sabe qué viene pasando? Viene pasando que de repente tú recibes lo que se llama una palabra de aquí y lo mismo viste por otro lado. De repente tú juntas dos cosas. Eso se llama confirmación. Eso es, escúchame esto, eso es Dios tratando de llamar tu atención para abrir los medios de comunicación entre tú y Dios. Y cuando los medios de comunicación entre tú y Dios comienzan a abrirse, si tú continúas en esos medios de comunicación con Dios que comienzan a abrirse, Dios va a tener entonces ahora una forma de comunicarse contigo. Y si tú maduras en esta forma de Dios comunicarse contigo, comenzando por ahí, cuando Dios te da una confirmación, lo primero que tienes que hacer es reconocer que Dios está
está tratando de abrir la línea de comunicación entre tú y Dios. Cuando las líneas de comunicación entre tú y Dios comienzan a abrirse, ¿sabes qué comienza a pasar? Que Dios entonces ahora comienza a tener más trato personal contigo y comienza a hacerlo más continuamente, porque quizás, déjame decirte algo, quizás Dios lo ha hecho en muchas otras ocasiones, pero no te habías dado cuenta. ¿Sabes? Esa voz que a veces tú quizá te vas a acostar y de repente como que quisieras orar. Eso es el Espíritu Santo que está tratando de comunicarse contigo. A veces tú estás en un lugar y quisieras irte de ahí y de repente te das cuenta que pasó algo. O a veces quizás tú estabas caminando por un lugar y de repente sentías como que ya tú no querías ir por ahí y lo que hiciste fue que te desviaste de ahí y te fuiste por otro lugar. ¿Sabe qué pasa? De repente te das cuenta que por esa calle que tú ibas, que sentiste devolverte, irte por otro lado, de repente pasó algo por ahí. ¿Sabe qué pasó? Ese es el Espíritu Santo abriendo una línea de comunicación contigo y fue Él que te dijo, no camine por esa calle que va a pasar algo. O fue Él que te dijo, no tomes, ¿sabe? Te voy a decir una cosa, tú sabes, dicen de la iglesia Times Square Church, dicen la cantidad de personas que no fueron a trabajar el día que se derrumbaron la Torre Gemela, no fueron a trabajar porque había algo que no lo dejó ir. Ese algo es alguien, ese alguien se llama el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que esa vocecita por dentro que tú a veces no sabes de dónde viene. Ese es el Espíritu Santo que está hablando contigo. Lo que pasa es que quizás, como no tienes tu oído adiestrado para escuchar cómo es que Dios habla, porque Dios no habla como hablo yo, de la manera que me estás escuchando, de la misma manera que tú aprendiste como un bebé a hablar, de la misma manera como tú aprendiste a escuchar como un bebé, a reconocer palabras, a reconocer cuando tu mamá te decía no. Y como un bebé, tú aprendiste a reconocer que cuando te dicen no, es que eso significa que no puedes hacer eso. En bebé, cuando tú eres un bebé y tienes 1 mes, 2 meses, tú no entiendes mucho. Pero cuando tú tienes 6 meses, ya un bebé de 6 meses entiende no. Y después, un niño de 1 año ya entiende palabras. Ya un niño de 1 año entiende, pon eso ahí, deja eso ahí, recoge eso. De 1 año, aunque no sabe hablar, ya comienza a aprender a escuchar. ¿Ok? Entonces, espiritualmente hablando, nosotros también aprendemos a escuchar a Dios poco a poco. Uno va madurando, va espiritualmente, va creciendo de un bebé espiritual que casi no reconoce. Si tú le dices a un bebé de 1 mes, no va a entender lo que tú estás diciendo porque es muy pequeño. Igual que tú, Dios quiere que tú espiritualmente vayas creciendo poco a poco para que así tú puedas escucharlo. Déjame decirte algo, Dios quiere hablar con nosotros. Y estoy compartiendo esto porque el escuchar a Dios se desarrolla si tú prestas atención en los momentos que Dios está hablando. Déjame decirte algo más. Si tú cierras tu oído a lo que Dios te dice, no vas a crecer ni vas a aprender a escuchar a Dios y Dios no te va a seguir hablando porque tú no escuchas y no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Pero si tú comienzas a escuchar a Dios, a prestar atención a lo que Dios te dice, y tú comienzas a ir y hacer y a ceder y a responder a las cosas que Dios te está diciendo, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios te va a decir más y vas a ir creciendo. Y tu comunicación con Dios se va a ir abriendo. Dios quiere hablar contigo. Dios habla conmigo, pero Dios quiere hablar contigo. Dios habla conmigo a veces de una manera, mira, Dios me habla, te voy a decir esto. Dios me habla cuando leo su palabra
A veces cuando leo su palabra hay un texto que resalta y de repente hay un verso bíblico o una palabra que toma vida. Y en ese momento siento ese texto como que cobra vida. Eso es Dios usando ese medio para hablarte. ¿Ah? O de repente alguien está hablando o está predicando o está diciendo algo y tú sientes como que te lo está diciendo directamente a ti. Ese es el Espíritu Santo que está usando esa persona para hablarte a ti. Esa es otra forma que habla Dios. Ahora, hay la otra forma que Dios habla fue la que yo le estaba diciendo a ustedes, se llama confirmación. Cuando tú ves como me pasó hoy, yo estaba mirando en Facebook y vi una página de una muchacha, vi una página que arriba tenía, en el coso arriba tenía Isaías 53 tenía. Cuando yo vi eso, miré para el escritorio aquí, después de haber terminado de grabar el mensaje más temprano, y cuando miré, vi que mi Biblia se había doblado. En la foto que puse ahí, vi que mi Biblia se había, estaba en Isaías 49, pero la Biblia hizo así, que se dobló, que nunca había pasado eso, nunca. Y la página se dobló así, solamente una esquina, y ahí estaba Isaías 53. Entonces, confirmación, esa es la otra manera que también Dios habla. Y cuando eso pasa, tienes que parar, frenar y reconocer que es Dios que está teniendo contacto contigo, abriendo una línea de comunicación contigo. ¿Ok? La otra forma que Dios habla es, hay una voz que es un silbo apacible. Esa voz que a veces tú no sabes de dónde viene, como dije ahorita, que te dirige, que te guía, que te dice no camines por aquí, o que de repente está de noche y te va todo el sueño y tienes un deseo como tirarte de rodillas. ¿Cuántas personas le ha dado un deseo de tirarse de rodillas? ¿Sabe que ese es Dios que está hablando contigo y está teniendo una comunicación contigo? Y si tú puedes escuchar cuando Dios tiene esa línea de comunicación contigo abierta y tú puedes ceder y ir y caminar donde Dios quiere que tú vayas y hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sabe qué pasa? Esa línea de comunicación entonces comienza a abrirse más y tu oído comienza a madurar más, como dije, como la de un niño. Siempre compara esta vida espiritual como un bebé para que tú puedas entender esto que yo estoy hablando. Compáralo con un bebé. Un bebé no oye, un bebé de un mes no entiende, sí, no. Un bebé de 6 meses sí lo entiende. Un niño de 1 año entiende, ya, deja eso ahí, ponlo allí. Entonces cuando tú maduras en Dios, Dios tiene acceso para hablarte ya cosas no, sí y no. Ya Dios tiene acceso a ti para hablarte cosas ya más detalladas, porque tu oído ha aprendido a oír. Entonces, ya Dios no tan solamente está limitado a un sentir que vayas por aquí, o un sentir que vayas por allá, o una confirmación que venga de otra persona. Ahora, cuando tú comienzas a ceder en Dios, a ir y a continuar en esta línea de comunicación con Dios, entonces tu oído comienza a abrirse y Dios tiene acceso a hablarte cosas más personales. Entonces, la cosa que Dios te habla, ya Dios puede usar más detalle con lo que te quiere decir. ¿Y sabe qué pasa cuando eso? ¿Sabe qué pasa cuando eso? Cuando eso es cuando la línea de comunión, de comunicación entre tú y Dios se abre. ¿Sabe qué pasa? Entonces ahora Dios va a comenzar a hablarte a ti, para que tú sirvas de instrumento para hablarle a otro. Porque Dios quiere hablarle a otros, pero esos otros están como estabas tú, que no podías oír nada porque eras bebé. Pero cuando tú comienzas a madurar y Dios tiene acceso para hablarte, ahora Dios quiere hablarle a María. Pero María no puede escuchar a Dios, porque María es una bebé.
O quizás María está muy ocupada y no tiene tiempo para detenerse para escuchar a Dios. Entonces tú que estás madurando y aprendiendo cómo escuchar a Dios, y Dios tiene acceso ahora para hablarte con más detalle, ahora Dios te manda a ti y te dice, dile a María que el por qué ella no está creciendo es porque ella tiene que hacer esto y esto. Y dile a ella que si ella hace esto y esto, ella va espiritualmente a crecer. Y entonces Dios te manda donde ella y tú le dices lo que Dios te mandó a decir. ¿Y sabe qué pasa con María? Que la vida espiritual de María sube. Que la vida espiritual, María estaba hecha a pedazos. María no sabía qué iba a hacer con su vida, ¿verdad? Y ahora, como Dios te mandó donde María, con una palabra que Él te dio. Esa es la diferencia, con una palabra que Él te dio. Cuando tú vas donde María ahora, con la palabra que Él te dio y los detalles que Él te dio, ahora, ¿sabes qué pasa? Que María, que tenía 3 años y medio desbaratada, en media hora, conversando contigo, Dios restauró completamente la vida de esta mujer. Ahora la restauró y la levantó y la puso a dar fruto, la puso espiritualmente a volar, con media hora de una palabra que Dios te dio a ti. Esa es la diferencia de la gente que quiere hablar por Dios. El hablar por Dios no es sencillamente prometer carros y prometer propiedades y prometer bendiciones. Bendiciones van y bendiciones vienen. Eso no es hablar por Dios. Déjame decirte lo que es hablar por Dios. Hablar por Dios es cuando Dios a ti tiene acceso a ti y entonces Dios te dice a ti lo que está pasando con fulano y tú entiendes lo que está pasando y también te dice Dios cuál es la solución. Esos son manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero que lo estoy poniendo en una manera práctica que me puedan entender lo que estoy diciendo. Eso se desarrolla con el oír. El punto de lo que quiero decir es que Dios, permítele a Dios, Él lo va a hacer. Déjame decirte algo, tú no lo puedes hacer, pero permítele a Dios. Permítele a Dios que Él pueda llevarte el Espíritu Santo. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo te va a ir llevando. Te va a ir llevando a un conocimiento más cerca. Va a comenzar con confirmaciones y cositas pequeñas. Pero comienza a ceder y comienza a caminar con Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir llevando a una relación más personal con Dios y a una comunicación, a una línea de comunicación más clara. El propósito del Espíritu Santo es llevarte a una línea de comunicación que sea clara, que Dios tenga acceso a hablarte a ti claro para que tú puedas entender en cosas más detalladas. No sencillamente un sí, un no, o que te jale por aquí, o que te confirme por aquí. Esos son cosas que Dios la hace para que tú comiences a caminar, para Él comenzar a adiestrarte. Lo que quiero decir es, el Espíritu Santo te quiere adiestrar a oír a Dios. Escúchame el oír a Dios se aprende. Tú aprendes a escuchar a Dios. Escucha esto. Tú desarrollas a escuchar a Dios. Con el uso ejercitado, el ejercicio de escuchar a Dios se aprende y se mejora y se supera en escuchar a Dios. Hasta que las líneas de comunicación estén más y más y más abiertas y Dios pueda entonces hablarte cosas que están en el corazón de Él. Entonces, cuando tú seas cuando tu amistad con el Señor y la línea de comunicación esté más abierta, entonces Dios también va a comenzar a expresarte cosas que están en el corazón de Él.
y de repente tú puedes estar orando o algo y de repente tú sientes un pesar en tu corazón por una persona y comienzas a orar por esa persona. Mira, de repente hay veces que pasa que tú sientes que tú comienzas a llorar por una persona. Tú le estás pidiendo a Dios por una persona y comienzas a llorar por ello y a gemir. ¿Sabe quién? Ese no eres tú. ¿Sabe quién está haciendo eso? Ese es el Espíritu Santo que está llorando, que está intercediendo, que está pidiendo a favor de esa persona y lo está haciendo a través de ti. Ese no eres tú. Ese es el Espíritu Santo que te usa a ti para orar por alguien. Mira, Dios quiere tener contacto y acceso a muchas personas que están alrededor tuyo. Y Dios lo va a hacer a través de ti. Déjame decirte algo, Dios no usa los mecanismos, Dios no usa las maquinarias. Para Dios hacer su obra aquí en la tierra, usa personas como a ti y como a mí. Entonces Dios quiere que tú y Él desarrollen esta línea de comunicación que sea más madura para Él tener acceso, para que Dios poder entonces hablar con muchas personas que están alrededor tuyo, que Dios quiere hablar con ellas y lo va a hacer a través de ti. Cuando tú aprendas a escuchar a Dios en las cosas pequeñas, Dios va a comenzar a hablarte en cosas un poco más detalladas. Bueno, Dios le bendiga. Comparte este video, compártelo. A cualquier hora que sea que tú lo viste, compártelo. Mándaselo a alguien. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú le prestes su oído. Préstale su oído, que Dios quiere hablarte. Dios quiere poner cosas en tu corazón. Préstale tu corazón a Dios, que Dios quiere poner cosas en tu corazón. Haz tu corazón disponible para Dios. Haz tu oído disponible para Dios. Pon tu voz disponible para Dios. Santo Dios, pon tus manos disponibles para Dios. Dios quiere poner sus manos arriba de alguna persona para orar por ella y lo quiere hacer a través de ti. Hay lugares que Dios quiere llegar con una palabra que Él quiere dar y Dios necesita los pies tuyos para llegar a ese lugar donde Dios quiere llegar. Dios quiere llegar a muchos lugares y necesita los dos pies que están buenos tuyos para llegar a ese lugar. ¿Oíste? ¿Ok? Dios quiere, escúchame esto, hay personas que Dios quiere abrazarla y Dios necesita los dos brazos tuyos que están muy buenos, lo necesita para ir a ese lugar y abrazar a alguien porque Dios quiere abrazarlo y que tú le digas, Dios te manda este abrazo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú seas un instrumento para que Él pueda bendecir a otras personas. Gloria a Dios. Me voy a despedir como quiera. Hasta un día de esto, hasta pronto. Dios te bendiga. Estas cortas palabras llegaron hasta aquí.